Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Vengo del más allá y en esta ocasión seré el centinela. El relato que tenemos para ustedes solía ser un secreto familiar, pero ahora todos podrán conocerlo, si es que se atreven. Vengan conmigo, pues la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Esta historia la contaba mi abuelo, que vivió algunos años en Colombia, donde conoció a mi abuela, en la región de Manizales. En esas épocas, el negocio cafetalero comenzaba a crecer muchísimo, y eran unas cuantas familias las que tenían control. Tal era el caso de la familia de don Rodrigo Palacio, que había ascendido de la nada hasta una prominente posición. Mi abuelo era alguien muy hábil, y llegó a los oídos de don Rodrigo lo bien que sabía administrar las fincas, por lo que después de un arreglo entre ellos, mi abuelo acabó trabajando para él. Poco después de eso es que mi abuelo se percató de la presencia de mi abuela y comenzó a cortejarla. Todo bajo un estilo muy tradicional propio de la región y con un cuidado especial del decoro y las buenas costumbres. Manizales se precia mucho de ser un lugar de gente muy observante de la propiedad y la decencia. Esto significaba que las interacciones eran supervisadas y en general en reuniones donde la familia de mi abuela estaba presente. Lo que llevó a que le contaran del ascenso acelerado e inexplicable de don Rodrigo. 10 años antes, don Rodrigo era poco más que un campesino que vivía al día. Tenía una pequeña parcela a la orilla de una de las montañas y una casa increíblemente modesta ahí mismo, que compartía con su madre. Lo único de valor que tenía era su apellido, Palacio, que compartía con otras familias de alcurnia de Manizales, con las que, en efecto, estaba emparentado. La diferencia de estatus radicaba en que su padre se había casado sin permiso con una campesina y murió cuando don Rodrigo era muy pequeño, por lo cual creció en la miseria. Después de la muerte de su madre y sin que nadie lo pudiera entender, don Rodrigo comenzó a acumular muchas riquezas. Los negocios le salían casi de manera natural, y lo que antes era una pequeña parcela se convirtió en 2, luego en una finca, y así sucesivamente. En tan solo unos años gozaba de una prosperidad envidiable, y al parecer todo negocio en el que participaba era muy rentable. Ya establecido como alguien de gran influencia, se casó con una viuda de gran atractivo, la cual tenía 2 hijas pequeñas, y así formó una familia. Sin embargo, el matrimonio no produjo hijos propios. Los tíos de mi abuela le contaban a mi abuelo que se sabía que la esposa de don Rodrigo había tenido varios abortos espontáneos, perdiendo a los bebés que lograba engendrar con él. Por otro lado, mi abuelo trabajaba de cerca con su patrón, don Rodrigo, y decía que era un hombre de carácter sombrío y que no parecía feliz. Extremadamente serio y siempre yendo al grano, sin darse permiso de frivolidades. Todos los días mi abuelo tenía que ir a su despacho en la finca principal a entregarle cuentas. En este despacho había 2 cajas fuertes, una de ellas donde don Rodrigo guardaba los libros con los registros y la contabilidad, y otra que permanecía siempre cerrada, la cual, según la suposición de mi abuelo, debía contener dinero. El misterio solo creció cuando el patrón anunció que vendrían unas personas de la capital para hacer un negocio. Le pidió a mi abuelo que estuviera presente en la reunión. Los recibieron en la finca principal con toda clase de cortesías. La esposa del patrón y sus hijas se presentaron educadamente y mi abuelo pudo ver cómo la señora estaba embarazada otra vez. Después de un pequeño servicio de alimentos, las mujeres se retiraron y los hombres se movieron al despacho para discutir los pormenores. Discutieron términos de precio y tiempos de entrega, y según mi abuelo no llegaban a un acuerdo. Don Rodrigo sugirió un pequeño descanso antes de llegar a una decisión final, y le pidió a mi abuelo que llevara a los señores a la sala de estar, mientras él se encerraba en el despacho. Mientras mi abuelo salía, pudo ver de reojo que el patrón abría la otra caja fuerte, la del contenido incierto. Unos cuantos minutos después, don Rodrigo los alcanzó en la sala de estar y les pidió volver al despacho. Lo que antes era una discusión acalorada, resultó en que los visitantes accedieron a todos los términos que ahora sugería el patrón. Mi abuelo estaba seguro de que si les hubiera pedido que le regalasen a sus hijas, lo habrían hecho. Cerrado el trato, el patrón le pidió a mi abuelo guiar a las visitas a sus recámaras, donde debían instalarse para pasar la noche antes de regresar a la capital al día siguiente.
además de prepararse para una cena en su honor que se llevaría a cabo más tarde. A mi abuelo también lo dejaron dormir en la casa principal y también fue invitado a la cena. A la mañana siguiente, los invitados se preparaban para marcharse. El patrón se ofreció a llevarlos al punto de encuentro, en donde su transporte los estaría esperando. Mi abuelo, por instrucciones del patrón, debía comenzar con sus labores habituales de supervisión. Mientras el patrón no estaba, una de las empleadas de la casa le llamó gritando a mi abuelo que la señora estaba mal. Con prisa, mi abuelo fue a ver qué sucedía y encontró a la señora cubierta en sangre y hecha un mar de lágrimas. Se trataba de otro aborto. Sin pensarlo mucho, mi abuelo mandó por el médico para atenderla. En esos momentos, la mujer recobró un poco la compostura y en lugar de tristeza, mostraba una ira inmensa. «¡Esto es culpa de tu patrón!», le dijo a mi abuelo. «¿Sabes lo que tiene ahí, en su caja fuerte?». Mi abuelo solo la miraba sin saber qué responder, pero la mujer siguió hablando. La mujer le dijo a mi abuelo que don Rodrigo guardaba una vela hecha de cera roja en esa caja fuerte. La vela se la había dado el diablo, y cada vez que la usaba, le debía algo preciado a cambio. Le dijo también que cuando la vela se agotara, el diablo vendría por el alma de don Rodrigo. Instantes después, el médico llegó y la movieron a su cama, mientras la mujer gritaba lamentos por el más reciente bebé que perdía. Tan pronto pudo visitar a mi abuela y a su familia, les llevó la noticia y la información que había recolectado de la mujer. Ahora todos podían sacar la misma conclusión con respecto al origen de la buena fortuna de don Rodrigo. Venía de un pacto que había hecho con el diablo. Eso podría explicar por qué todo había empezado con la muerte de su madre, y también le daba sentido a los múltiples abortos de su esposa. La pregunta que todos se hacían es cuánto quedaba de esa vela. A pesar del estado de su mujer, don Rodrigo seguía siendo el mismo. Mi abuelo, por supuesto, no quería tenerlo de enemigo, y se limitó a hacer su trabajo como siempre. Lo que sí pudo notar fue un cambio radical en la esposa del patrón. Se mantuvo en atuendo de luto, y ella y sus hijas evitaban al señor, al menos conforme a la percepción de mi abuelo. Un par de meses después, el patrón tuvo que hacer un viaje a la capital, mismo el que partió solo. La noche siguiente a su partida, a mi abuelo lo despertaron en la madrugada. Eran trabajadores de la finca principal. Le dijeron que había un gran incendio en la casa principal. A pesar de los esfuerzos, la mayor parte de la casa acabó terriblemente dañada. Nadie salió lastimado, pero no había rastro de la señora y de las niñas. Horas más tarde, llegó un telegrama de la capital avisando que el patrón había muerto en su cuarto de hotel. Como responsable de la administración, recaía en mi abuelo poner en orden el negocio de don Rodrigo tras su deceso. Lo primero que hizo fue pedir ayuda para poder abrir ambas cajas fuertes. Se necesitó apoyo de un herrero que forzó las mismas para abrirlas. En una de ellas estaban los papeles, sanos y salvos, los cuales usó mi abuelo para dar parte a los abogados y al notario del estado de los negocios del patrón, mismos que serían trasladados a la señora, ahora como propietaria, quien apareció sana y salva visitando a sus padres por pura casualidad. En la otra caja fuerte solo había cera derretida, de un color rojo carmesí. El calor la había consumido por completo. Para mi abuelo no había duda. La señora había provocado el incendio en la casa, sabiendo que no tendría acceso a la vela, pero que el calor la derretiría por completo, consumando su venganza por todos los hijos que perdió y permitiéndole al diablo recolectar su deuda, llevándose de una vez por todas el alma de don Rodrigo. No cabe duda que uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Antes que escapen, les sugiero que le den like a nuestro video, lo compartan y se suscriban si es que no lo han hecho. No es un secreto que quienes no lo hagan sufrirán mi furia. Nos vemos pronto. Ecos de terror.